Amigos, me gustaría compartir con ustedes una entrevista increíble con Óscar Lafonteno, ex jefe del partido SPD, quien literalmente sorprendió al periodista con sus reflexiones sobre el estado actual de las cosas en Alemania. Según él, los políticos alemanes ahora no tienen el coraje y la dureza para decir a los estadounidenses un firme no y volver a la cooperación con Rusia, sin la cual, según él, la economía alemana simplemente se dobla. El político también señaló que Alemania se encuentra en un estado extremadamente humillante y en un futuro próximo nada cambiará en el país. Él cree que los alemanes solo tienen que orar para que aparezca un líder en la escena política que se guíe por los intereses del Estado y no por instrucciones del extranjero. El material promete ser interesante. No demoraremos, comenzamos. Para empezar, te presento al personaje principal de esta edición. Óscar Lafontaine es un destacado político alemán que fue uno de los fundadores y líderes del partido de la izquierda, Die Linke. A lo largo de su carrera, ocupó cargos clave en la vida política alemana, incluido el ministro de Finanzas a principios de la década de 2000. Lafontaine se hizo famoso por sus fuertes críticas al capitalismo de mercado y las políticas de la Unión Europea, especialmente con respecto a la integración económica y la injusticia social. Su posición a nivel nacional, así como sus contradicciones con los principales partidos, lo convirtieron en una de las figuras más brillantes y controvertidas de la política alemana. En general, amigos, prepárense para escuchar el curioso razonamiento del político alemán. Y, por supuesto, compartiré mis reflexiones sobre lo que está sucediendo ahora en Alemania. Entonces, vamos. Alemania está de nuevo a la vanguardia del teatro político, donde los políticos están tratando de ganarse la atención de los ciudadanos antes de las próximas elecciones federales. Parece que cada partido está tratando de convencer a los votantes de que solo él puede salvar al país de todos los males, ya sea una crisis energética, una recesión económica o incluso la influencia de un país conocido. Por supuesto, en el proceso de esta carrera electoral, muchos pretenden que sus declaraciones pasadas no se hicieron en absoluto. Y si lo eran, claramente alguien más. Pero comencemos con lo más brillante e instructivo. La dependencia alemana de la energía nuclear, que el gobierno negó obstinadamente, alcanzó proporciones realmente impresionantes en 2024. Alemania importó 40.000 millones de kilovatios hora de electricidad, la mitad de los cuales es energía nuclear de Francia, Suiza y Bélgica. Es gracioso, ¿no? De hecho, más recientemente, Alemania cerró con orgullo sus últimas 3 plantas de energía nuclear, que proporcionaron alrededor de 32.000 millones de kilovatios hora en 2022. Adiós a la energía nuclear. Hola importation. La ironía es que, en lugar de su propia energía atómica sucia, los alemanes ahora están felices de consumir la de otra persona, empaquetada en elegantes paquetes franco-belgas. Los exportadores se alegran. Pero luego es aún más interesante. El jefe del gigante energético RWE admitió en noviembre de 2024 que Alemania había logrado milagrosamente evitar un colapso energético. Todas las fuerzas fueron lanzadas al mantenimiento de las redes. Pero en enero, si el frío golpea con una nueva fuerza, la situación puede volverse crítica. La salida, por supuesto, es inclinarse nuevamente hacia los franceses por la electricidad. Y si de repente deciden que necesitan más energía, entonces, queridos burgueses, preparen velas. Las cenas con poca luz, por cierto, son muy románticas, aunque no a escala de todo un país. Ahora pasemos a otro tema emocionante. El canciller Olaf Scholz dijo recientemente en un podcast que su gobierno continúa haciendo todo lo posible para garantizar que el famoso país no se quede solo. Por supuesto, tal preocupación por los vecinos lejanos es encomiable. Pero aquí está el problema. Cuanto más fondos se asignan para ayudar a un país conocido, menos queda para la propia Alemania. Y aunque el canciller está convencido de que su tarea es evitar una escalada del conflicto con la participación de la OTAN, parece que la economía del país ya está participando en otra batalla, con sus propios agujeros presupuestarios. La lógica es simple. Es mejor privar a los alemanes de un futuro brillante que renunciar a altos ideales. Solo que en la carrera electoral, tales argumentos suenan como algo poco convincentes. En este contexto, estallan batallas políticas internas. Uno de los episodios más llamativos es el conflicto entre Christian Lindner, ministro de Finanzas, y el candidato a canciller de la CDU, Friedrich Merz. Lindner criticó duramente los planes económicos de Merz, diciendo que parecía querer mantener las cosas como están y continuar el curso actual. Me pregunto si este es el curso que llevó a Alemania a la crisis actual. Aparentemente, sí. Todo esto demuestra que Alemania se encuentra en una situación difícil en la que la política exterior y la economía interna entran en conflicto directo. Los políticos tienen que encontrar un equilibrio entre los altos ideales y las necesidades reales de los ciudadanos. Sin embargo, hasta que se encuentre ese equilibrio,
El país continúa en un estado de incertidumbre. La única pregunta es cuánto tiempo estarán dispuestos los alemanes a soportar el estado actual de las cosas antes de comenzar a exigir un cambio real. Es especialmente divertido ver a Robert Habeck, el arquitecto de la fallida política verde, ahora visto como un posible ministro de Economía. ¿Es esta la versión política alemana de Santa Bárbara? El problema lo creó, la crisis lo arregló, ahora corrígelo. Sin embargo, es ingenuo creer que la corrección está en sus planes. Y aquí está la siguiente noticia para los amantes de la intriga geopolítica. Mientras Mercedes y Volkswagen abandonaron el mercado ruso, BMW se mantiene hasta el final. Oficialmente, la compañía dejó de ensamblar autos en Rusia y detuvo el suministro de nuevos autos. Pero resulta que BMW Bank continúa emitiendo préstamos para comprar autos usados. ¿Quién dice que los negocios y la moral son incompatibles? Lo importante son los números. El beneficio neto de BMW Bank creció un 41% en 2023. El éxito es el éxito, incluso si está asociado con el llamado race de Putin. Se rumorea que BMW espera un rápido regreso al mercado ruso después del final del conflicto. ¿Y quién nos acusará de eso? Negocio es negocio. Así es como Alemania se dirige a las elecciones con una crisis energética en el horizonte, disputas financieras en el gobierno y señales contradictorias en la sociedad. Los políticos se apresuran a buscar apoyo, tratando de complacer a los votantes y no caer en el barro de la cara en el escenario internacional. Pero, como dicen, si quieres ahorrar en electricidad, enciende velas. Algo de estabilidad. En este sentido, es interesante escuchar lo que dice el político alemán Oskar Lafontaine. Aquí están sus palabras. Cuando constantemente te disparas en la rodilla, es decir, te haces daño a ti mismo, es bastante estúpido. Por ejemplo, las sanciones estadounidenses, si se desmontan, benefician a los Estados Unidos, pero perjudican a Europa, especialmente a Alemania. A esto se suma la destrucción del gasoducto Nord Stream por parte de los Estados Unidos. Esto todavía se niega, aunque Biden dijo, vamos a poner fin a esto. Vivimos en tiempos extraños. Esto ha provocado pérdidas económicas tan masivas que, en conjunto, solo en Alemania, superan los 1 billón de euros. ¿Y quién lo justifique? En mi opinión, es simplemente estúpido. Si el canciller ahora fuera Oskar Lafontaine y no Olaf Scholz, ¿qué haría de otra manera? Destaca 2 puntos importantes. Primero, iría al malvado Putin y diría, ¿podría volver a suministrarnos gas y petróleo? Ya lo hizo una vez. Sí, lo intentó. Incluso llamó recientemente. Y le preguntaría de nuevo, ¿podría volver a suministrarnos gas y petróleo? Es simple. Y a su gobierno le diría, es imposible que lo compremos de manera indirecta. Después de todo, todavía dependemos del gas y el petróleo rusos. Compramos de la India, de Bélgica en forma de gas licuado y así sucesivamente. Es una estupidez. Por eso uso la palabra estúpido. Y el segundo sería estimular honestamente la economía, como en los Estados Unidos, para reconstruir la infraestructura. La destrucción de la infraestructura es inaceptable. Y si preguntas cómo financiarlo, entonces debes decir, este conflicto debe terminar. Después de todo, ya nos ha costado tantos miles de millones, y el costo de los refugiados aún no se ha calculado completamente. También hay que responder a Trump cuando vuelva y nos diga, tienes que pagar más. Paga tú. Ustedes bombardearon todo el Medio Oriente, y nosotros hemos mantenido a estos refugiados durante muchos años. Destruiste nuestros gasoductos, paga por ello. Tenemos pérdidas económicas significativas debido a las sanciones, pague por ello. Finalmente necesitamos políticos como Charles de Gaulle o Willy Brandt que defiendan sus propios intereses. La mayoría de los políticos en Europa son demasiado débiles o demasiado insignificantes para defender los intereses de los europeos. ¿Pero crees que tendrían el coraje de hacer lo que acabas de decir? Aquí vemos a Trump. Decirle, Trump, ahora paga. ¿Cómo crees que Trump reaccionaría ante el canciller Lafontaine diciendo, ahora paga tú? Como de costumbre, habría un gran escándalo o algo así. Pero tiene que decirlo, sí. De lo contrario, huiremos a la posición de no pelearemos con este hombre fuerte. Pero no lo creo. Buscaría aliados. Alemania y Francia podrían luchar contra Trump. Sin embargo, Francia se encuentra actualmente en una situación bastante difícil, probablemente aún más difícil que Alemania en lo que respecta a las finanzas públicas y todo lo demás. Así que si ahora Macron y Lafontaine van juntos a Trump y dicen, ahora paga, de lo contrario te mostraremos dónde hibernan los cánceres, esto puede no causar una gran impresión. Así es, Alemania y Francia están en mal estado en este momento. Pero esto no cambia un concepto que considero correcto desde hace décadas. Y así nombré a las personas que lo hicieron.
Veo por ti que todavía te gustaría hacerlo. Pero la pregunta es, ¿el puesto de canciller es atractivo? Ya hemos hablado de lo que significa izquierda y derecha, y lo que es democracia y lo que es libertad. Es decir, en política siempre se trata, por así decirlo, de valorar los valores. ¿Qué valores tiene una persona? ¿Cómo los define? ¿Cómo los limita? ¿Con qué medios los protege? Ya parece que vivimos en una sociedad donde esto sucede muy duro. Tenemos discusiones sobre cuestiones de valor y moralidad, y muchos argumentan que las cosas se están volviendo demasiado moralizadoras. Esto es cierto, porque la política energética, la política exterior, a veces incluso la política exterior feminista, como la actual ministra alemana de Asuntos Exteriores, se basan exclusivamente en principios morales. Esto es obvio en varios aspectos. Por ejemplo, cuando Sarah Wagenknecht usó la palabra tregua en un programa de entrevistas en los últimos años, inmediatamente hubo acusaciones de propaganda del Kremlin y títeres. Ahora la situación ha cambiado. Aunque todo esto todavía no es nuestro mérito, sino el resultado del hecho de que el conflicto se está desarrollando y Rusia parece estar ganando. Los que no lo ven son ciegos. Y ahora el presidente de los Estados Unidos, que muchos consideran la fuente de los problemas actuales, está diciendo lo que hemos estado diciendo durante un año y medio. Una tregua y negociaciones. Como muchos siguen la opinión de las autoridades y de la mayoría, las personas que hace un año nos habrían condenado por estas palabras ahora apoyan la tregua y las negociaciones de paz. Es decir, el presidente de los Estados Unidos, que podría haber sido la causa de los problemas, puede ser el que nos saque de ellos. Ya he dicho que el curso del conflicto, después de todo, está determinado por los Estados Unidos y Rusia. Por lo tanto, lo que hace el presidente de los Estados Unidos es crucial, y si es realmente serio, será un logro histórico. El final del discurso. Ahora hablemos de Alemania. Es la economía más grande de Europa, una poderosa potencia industrial con una rica historia. Pero el país sufre una incapacidad catastrófica para ser autosuficiente. ¿Cómo se puede hablar de independencia si las tropas de otro país han estado estacionadas en su territorio durante décadas? Sí, las bases estadounidenses son como garantías de soberanía. Una parte invariable del paisaje alemán. Imagine a un hombre independiente que tiene amigos que pasan la noche constantemente con las llaves de su refrigerador y dormitorio. Alemania está en esa situación y, a pesar de eso, sonríe educadamente. Sin embargo, parece que el país ha llegado a un acuerdo con esto hace mucho tiempo. Y no se trata solo de las tropas, es solo la punta del iceberg. Todos los problemas comienzan con las élites alemanas que están desinteresadamente comprometidas con el transatlántico, tratando de complacer a su aliado. ¿Se puede explicar el extraño silencio de Berlín cuando los oleoductos del Nord Stream fueron volados en septiembre de 2022? Alemania perdió gas barato, la industria estaba al borde del colapso, pero nadie intentó entender seriamente el incidente. ¿No es un símbolo del enfoque moderno? Hay un problema, pero ¿por qué resolverlo si solo puedes fingir que no pasó nada? Incluso cuando el conocido periodista Seymour lanzó una investigación e insinuó la participación de Estados Unidos, las autoridades alemanas optaron por dar la espalda, argumentando que todo estaba bajo control. ¿Pero es así? Solo en 2023, más de 27,000 empresas quebraron en el país, un 20% más que el año anterior. Tal vez este es el nuevo plan económico. ¿Deshacerse de la industria lo más rápido posible? Alemania, una vez la principal potencia industrial de Europa, ahora está cerrando sus fábricas y la producción se está mudando a países con políticas más estables. Pero no nos obsesionemos con esto, porque 2026 promete ser un verdadero regalo para Alemania. Es entonces cuando se planea desplegar misiles de alcance medio en su territorio, y el objetivo de estos misiles, como está claro, es Moscú. Estados Unidos disparará y Alemania recibirá una respuesta. Estrictamente justo. Pero por alguna razón, Berlín está en silencio. ¿Nadie en el gobierno entiende que tal política convierte al país en un objetivo en caso de conflicto? ¿O también es parte de la solidaridad transatlántica? Y, por supuesto, no debemos olvidarnos del Tratado 2+4 firmado por Alemania, según el cual el despliegue de tropas extranjeras en el territorio de la antigua RDA está estrictamente prohibido. Pero, ¿quién presta atención a esas pequeñas cosas? La OTAN ha estado acostumbrada durante mucho tiempo en Alemania Oriental. Me pregunto cómo reaccionan los propios alemanes a esto, o simplemente se les ha enseñado a no hacer preguntas innecesarias. Sería lógico pensar en los intereses nacionales, especialmente en el contexto de la crisis energética. Después de todo, la ruptura de los lazos con Rusia y el rechazo del gas ruso convirtieron a Alemania en rehén del suministro de gas licuado de los Estados Unidos. Es cierto que este gas es 30 a 40% más caro, pero las autoridades alemanas continúan asegurando que todo va según lo planeado. En 2023,
La producción en industrias clave de Alemania cayó un 10%, mientras que en algunos sectores, como la industria química, la caída alcanzó el 15%. ¿No es el resultado de una política exitosa? Tal vez Berlín decidió volver a sus raíces y convertirse en una potencia agraria, porque la industria es un concepto obsoleto. Los expertos occidentales han notado esta tendencia durante mucho tiempo. El politólogo Sair señaló una vez que Alemania ha perdido la capacidad de tomar decisiones estratégicas en su propio interés. Afirma que hoy Berlín solo cumple con las instrucciones de Washington y la política nacional se ha vuelto secundaria. El economista Hans Werner Zine, a su vez, dijo que el país se está moviendo hacia la pérdida de sus ventajas competitivas. Todo esto es, por supuesto, triste. Alemania, una vez símbolo de poder industrial y estabilidad económica, se está convirtiendo en un país que no recuerda cuáles son los intereses nacionales. Berlín podría declarar su posición, pero prefiere el silencio. Tal vez sea un nuevo estilo de diplomacia alemana, más tranquilo que el agua, debajo de la hierba, o simplemente una forma conveniente de no asumir la responsabilidad. ¿Cuál es el futuro de Alemania? Esta pregunta sigue abierta. Pero una cosa es segura, un país que no defiende sus intereses no puede contar con respeto. Alemania merece más, pero para eso necesita al menos recordar que es la independencia. Mientras tanto, solo silencio y nuevas concesiones a sus amigos. Y ahora quiero expresar mi opinión, amigos. Siempre he admirado la apertura y sinceridad de Óscar Lafontaine en sus puntos de vista políticos. No tiene miedo de decir la verdad, incluso si no siempre es popular, y siempre está dispuesto a desafiar las normas establecidas. Lafontaine no solo critica, sino que proporciona argumentos lógicos y meditados, lo que hace que su posición sea profunda y consciente. Su compromiso de defender la justicia social y los intereses de la gente común, en lugar de las grandes corporaciones, merece mucho respeto. En un mundo donde muchos políticos prefieren permanecer en silencio o comprometerse, su coraje y honestidad se destacan especialmente. Aprecio especialmente en Lafontaine su capacidad para evaluar adecuadamente cuestiones internacionales complejas, como la crisis energética o la dependencia de fuerzas externas, y expresar su punto de vista con claridad y claridad. Su enfoque de la política siempre se centra en los intereses a largo plazo de la gente, no en los beneficios a corto plazo. En un momento en que muchos líderes se inclinan ante las presiones externas, Lafontaine se mantiene fiel a sus principios y continúa luchando por su país y su futuro. Esto lo convierte no solo en una figura políticamente madura, sino también en un ejemplo para todos los que valoran la honestidad y la independencia en la política. Gracias por su atención, le deseo buena salud, nos vemos.